Shalom Ubrajot, que el Eterno les bendiga poderosamente. Les habla Roy Yohanan Ben Issacar de la Congregación Israelita Beit Lehem, la Sinagoga Judío-Mesiánica Beit Lehem, aquí en Maracaibo, Venezuela. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con la segunda venida del Mashiach. Hemos estado estudiando 7 señales de la segunda venida de nuestro Mashiach Yeshua. En un estudio anterior vimos 3 señales, hoy vamos a ver la cuarta, porque está profetizado que el Eterno va a enviar de nuevo al Mashiach para restablecer totalmente todas las cosas. La primera venida del Mashiach tiene que ver con la salvación de la casa de Israel, de los judíos que se esparcieron por el mundo y que han tenido descendencia. Y que todas aquellas personas que hemos creído en Yeshua HaMashiach, podemos decir ciertamente que venimos de un linaje, del linaje de Abraham, y debemos entonces volvernos hacia la Torá, debemos volvernos hacia las raíces hebreas y pues consolidarnos espiritualmente como pueblo de Israel. Vamos a mirar entonces hoy las 7 señales de la segunda venida del Mashiach y específicamente vamos a ver la cuarta señal. Entramos entonces en contexto. La cuarta señal de la segunda venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y no es más que la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Entrando entonces en materia y en contexto, aquí vamos a hablar un poco sobre este tercer templo. Más o menos así se debería de ver, porque el tercer templo es una réplica de los 2 templos anteriores que fueron destruidos. Y entendiendo esto, Yahweh ordena a Salomón construir un templo para él, ¿ok? Para el Eterno. ¿Quién lo llevó a cabo? El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo. El Eterno le muestra las medidas, le da el diseño original a través de visiones. Evidentemente, Salomón ve cómo debía construir el templo. Y esto fue hecho en el año 950 antes del Mashiach aproximadamente. Este templo fue edificado con un sistema bastante avanzado, era una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Este primer templo de Salomón estuvo en servicio durante unos 400 años aproximadamente. Este templo fue destruido por Nabucodonosor de Babilonia. Todos nosotros sabemos que Nabucodonosor invadió la tierra de Judea, invadió Jerusalén, sitió la ciudad, y un mes, como el mes de Tamuz en el cual estamos hoy día, el 17 de Tamuz destruyó las murallas del templo, y 21 días más tarde, el 9 de Av, destruye el templo de Jerusalén. Por eso que esto se considera como una catástrofe para la nación israelita, de que el templo que Salomón construyó para Kadosh Baruj Hu fuese destruido. Sin embargo, después de los 70 años de la deportación de los judíos en Babilonia, el rey Ciro da un edicto para que todos los judíos vuelvan otra vez a su tierra. Y este éxodo, por así decirlo, un segundo éxodo, ahora de Babilonia hacia la tierra de Israel, lo lleva a cabo Nehemías, Esdras y también un hombre dentro de la política judío, evidentemente llamado Zorobabel. Estos reconstruyen el templo y se le denomina entonces a esta reconstrucción o a esta reedificación del templo de Salomón, se le coloca segundo templo de Jerusalén, porque era por segunda vez que había templo en Jerusalén. Esto se llevó a cabo en el año 450 antes del Mashiach aproximadamente. Entendiendo entonces esto como principio, debemos entender que este segundo templo comenzaron a pasar los siglos, la nación de Israel sacrificaba, la nación de Israel se acercaba al Eterno, pero ya faltaban algunas cosas en ese templo de Jerusalén, como por ejemplo el arca del pacto no estaba allí porque había sido escondida por los levitas y hasta hoy día sigue escondida. El arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el incenciario, el altar del incienso. Todas estas cosas están escondidas y los judíos ya la tienen ubicada para sacarlos a la luz
cuando se reconstruye el tercer templo de Jerusalén. Ahora, entendiendo y volviendo a los tiempos del Mashiach, este segundo templo fue remodelado y llegó a su máximo esplendor en los tiempos del rey Herodes. Quiero destacar que el rey Herodes era un rey malvado porque aunque él era judío, no era judío de nacimiento, sino que estaba convertido hacia el judaísmo. Y para Herodes tomar favor con el pueblo de Israel lo quisiera, lo amara, entonces el rey Herodes se le ocurrió remodelar el templo y llevarlo a su máximo esplendor. Vamos a mirar aquí una reconstrucción de lo que se cree que tuvo que haber sido el templo de Jerusalén en los tiempos de nuestro Mashiach Yeshua. Ahí usted tiene claramente cómo fueron construidas las cercas del templo, la explanada del monte del templo, las murallas alrededor de Jerusalén, los puentes para conectar la ciudad con dicho templo para que todos los judíos pudiesen tener acceso libre. En fin, Herodes fue el encargado de remodelar y de poner el templo en su máximo esplendor. De aquí entonces viene Yeshua HaMashiach hablando de los últimos tiempos y dice claramente, Yeshua predice la destrucción del segundo templo. Vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 1, dice: Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? ¿Veis este hermoso templo que ha sido edificado? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego en el verso 3 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, cuándo este templo lo van a destruir, ¿ok? ¿Cuál es la señal? ¿Qué señal habrá de tu venida? Es decir, de tu segunda venida y del fin del mundo. Es decir, están entrando ahora en contexto y relacionando la segunda venida del Mashiach con la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora, entendiendo esto, más adelante el mismo Yeshua le dice a los fariseos en una discusión, esto dijo: puedo derribar el templo de Elohim y en 3 días reedificarlo. Los judíos dijeron, bueno, pero este hombre está loco, porque Herodes tardó unos 40 años aproximadamente en embellecer todo el templo, y este hombre dice que lo puede derrumbar y en 3 días reedificarlo. El Mashiach estaba hablando exactamente de 3 milenios, ¿ok? A partir de su muerte y su resurrección, aunque también evidentemente cuando estaba hablando del templo estaba hablando de su cuerpo, de que él iba a morir y que como templo de Ruach HaKodesh iba a ser de nuevo sacado a vida, iba a resucitar. También el Mashiach Yeshua está hablando de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y dice, en 3 días lo lograré reedificar. Entonces, si vemos, desde que Yeshua HaMashiach murió, han pasado 2000 años y estamos a punto de entrar en el tercer milenio a partir de la muerte y la resurrección del Mashiach. Por eso que el tercer templo está a punto de ser reedificado, porque se cree y los judíos saben que estaríamos entrando ya terminando el año 6000 para entrar en el año 7000 o en el 7º milenio de la creación. Así que desde los tiempos del Mashiach, cuando el Mashiach estaba vivo sobre la tierra, habían transcurrido 4 milenios desde Adán. Desde Adán hasta el Mashiach, 4 milenios. Del Mashiach para acá, 2 milenios ya completos, y estaríamos entrando entonces al tercer día o al tercer milenio de la muerte y la resurrección del Mashiach para cumplir entonces las profecías. Dice claramente las escrituras en Pedro nos habla claramente en sus cartas y dice que para el Eterno un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces aquí claramente el Mashiach nos está diciendo: el templo de Jerusalén va a ser reedificado en 3 días o en el tercer milenio a partir de su segunda destrucción. Ya esto sucedió hace 2000 años, estamos a punto de entrar al tercer milenio. Muchas personas creen que estaríamos entrando al tercer milenio de la muerte y la resurrección del Mashiach, que es lo mismo que el 7º milenio desde Adán hasta nuestros días.
estaríamos entrando entre el 2026, ahorita estamos hablando de estos próximos años, de entre 2026 al 2048. Es un tiempo que los sabios de Israel han establecido como un tiempo propicio para la aparición del Mashiach y evidentemente para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Y con esto, pues, el fin de todas las cosas, como bien lo acaba de decir nuestro Mashiach Yeshua. El segundo templo fue destruido por el general Tito, el ejército romano, en el año 70, después del Mashiach, es decir, ya hace 2000 años aproximadamente. Por eso, pues, estamos hablando todas estas cosas proféticas. Con la destrucción del segundo templo en el año 70, los judíos fueron esparcidos por el mundo. Cuando este templo se destruyó, cuando el Mashiach lo profetizó, los judíos fueron esparcidos, los romanos hicieron guerra, lo que se conocen como las guerras judío-romano o judío-romanas. Estas guerras judío-romanas comenzaron en el año 70 y se extendieron por unos 50 años más aproximadamente, hasta que todos los judíos fueron esparcidos de la tierra. Estos judíos entonces comenzaron a migrar a Europa, comenzaron a migrar hacia el África, el norte de África y hacia Babilonia también, llevando pues no consigo toda la sabiduría del pueblo de Israel. No fue entonces hasta que el año 1948 Israel fue reunida de nuevo como nación. Por eso que sabemos que estamos en los últimos tiempos. Amén. Ahora, si el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, ¿qué está construido en lugar del templo y quién tiene el control de ello? Bueno, en estos días, actualmente, en Jerusalén, en el templo, o donde debería estar el templo, está construida la mezquita de la cúpula de la roca. También está lo que se conoce como el domo de los espíritus. La cúpula de la roca es el edificio que ustedes ven en el fondo con la cúpula dorada. Allí está, eso es una especie de mezquita. Fue el primer templo musulmán en realizarse y está cubriendo. ¿Por qué le llaman la cúpula de la roca? Porque allí, dentro de ese templo que usted puede ver, está la roca fundacional. Ahí está la roca que el Eterno usó para hacer este planeta Tierra. De allí es como la piedra fundacional y así le llaman, la roca fundacional. Esta roca fundacional fue donde el patriarca Abraham quiso sacrificar a Isaac, ese altar de piedra que dice las escrituras donde él acostó a su hijo Isaac, esa se llama la roca fundacional. También en esa misma roca fue donde se acostó el patriarca Jacob y se puso como cabecera, dice las escrituras, y vio ángeles que subían y bajaban, que conectaban los mundos superiores con este mundo físico. Entonces, este es el lugar más sagrado para el judaísmo y es el segundo más sagrado para el Islam. Allí, evidentemente, eso es un templo dedicado al dios árabe Alá. Yo quiero que ustedes entiendan que Alá no es el mismo Yuhebahei. Tiene otras características y por cuanto tienen otras características, esto es otro dios. Bueno, pero esto es tema para otro estudio, Ahora, este edificio, una pequeña, como un pequeño lugar, como techo allí que vemos más al frente, es conocido como el Domo de los Espíritus. Ahí se cree, por la arqueología judía, se cree que de allí eso está señalando el lugar santísimo. El lugar santísimo. Donde estaba el primero y el segundo templo de Jerusalén. Por eso que muchos judíos concuerdan con que el tercer templo es la señal para la venida del Mashiach. Para ellos, el Mashiach que están esperando, ya nosotros sabemos proféticamente que va a venir uno falso que los va a engañar, pero para nosotros la reconstrucción del tercer templo es la señal de la venida del Mashiach. Ya los judíos han fabricado muchas cosas, ya tienen los levitas identificados, los uniformes, hay un Cohen Agadol, hay un sumo sacerdote hoy día en Israel que está ya entrenándose para el ejercicio de los sacrificios. Y para las personas que no lo saben, desde 2020 en adelante se han hecho prácticas de sacrificio de animales, de corderos, a la orilla del monte del templo. Esto ha traído algunas revueltas y algunas crisis
cuando usted escuche siempre que cerca de Pesaj o cerca de la fiesta de Sukkot de Yom Teruah se prende como la guerra entre árabes y judíos, es porque los judíos están haciendo prácticas de sacrificios de animales. Esto trae como consecuencia que los árabes se pongan violentos porque están viendo que los judíos quieren construir su templo. Amén. Ahora, aquí tenemos una maqueta del tercer templo de Jerusalén. Cómo se quiere reconstruir, son los planes, ya esto está diseñado, ya está todo listo, están los materiales recolectados también. Dice Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Esto me fue dado, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Elohim. Mire esto, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 11. Entonces quiere decir que si el ángel le dice que mida el templo en el tiempo futuro, quiere decir que el templo va a estar reconstruido para los últimos tiempos. Ahí dice, levántate y mide el templo de Elohim y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces vemos aquí que la ciudad santa va a ser pisoteada. Cuando se levante el tercer templo de Jerusalén, cuando se levante el tercer templo de Jerusalén, este que usted ve en pantalla, los árabes van a tratar de, como ya es un lugar consagrado para el culto judío, automáticamente cuando el árabe suba a adorar a otro Dios distinto al Dios de Israel, se va a considerar que el patio va a ser pisoteado o es ya objeto de culto de idolatría por cuenta de los gentiles. En este caso los gentiles son los árabes. Ahora, vamos a ver, esta es una foto hipotética, porque el templo de Jerusalén será construido justamente al lado de la mezquita, de la cúpula de la roca. Allí está. Esto es un ensayo de cómo podría ser y cómo se podrían ver los dos templos musulmanes. Los dos templos en el monte del templo. En este caso, la mezquita a su lado izquierdo, que es el templo musulmán, y el templo de Jerusalén al lado derecho, que da frente a lo que se conoce como la Puerta de Oro, donde el Mashiach entrará y que ésta conduce al Monte de los Olivos. Pues claramente dice las Escrituras que cuando el Mashiach venga colocará un pie sobre el monte del templo y un pie sobre el Monte de los Olivos, exactamente para entrar por la Puerta de Oro o por la Puerta Dorada y mostrarse como el Mashiach prometido para el pueblo de Israel. Entonces todo está listo. Solamente se necesitan algunos acontecimientos para que se haya un tratado de paz y que los judíos puedan comenzar la reconstrucción de su templo. En Daniel capítulo 2, verso 17 dice, atención, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, es decir, sus dos manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será tiempos y la mitad de un tiempo. Y esta es la palabra clave, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Pues ya la dispersión del poder del pueblo santo, ¿ok? Ya se ha acabado esa dispersión. Ahora Israel, ese poder está concentrado en su tierra. Entonces estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos bastante turbulentos del cumplimiento de todos estos asuntos. Ya Israel desde 1948 llegó a la tierra, se formó como nación y todo esto indica que el tercer templo de Jerusalén está a las puertas de ser construido. Ahí está. Estos son ensayos de los levitas, cómo deben hacer los sacrificios
colocar la leña. Vemos aquí una maqueta con los uniformes del Cohen Agadol, de un levita, del altar del incienso. Vemos también la réplica de la menorá. Es decir, ya todo está hecho para que podamos entender que el templo de Jerusalén está a las puertas de ser reconstruido. Y vemos claramente cómo nos dice el Mashiach, que cuando estas cosas sucedan, evidentemente Él está a las puertas. No seamos como las vírgenes desapercibidas, que el esposo, el novio tardaba en venir y cabecearon y se durmieron. Y de paso de estar dormidas, tampoco tenían aceite en sus lámparas. Les insto a seguir estudiando la Torá, a que nos preparemos porque el Mashiach está a las puertas. Aquí entonces tenemos la cuarta señal de la segunda venida del Mashiach. Esta cuarta señal es la reconstrucción del templo. Todos los sabios de Israel hoy día están ya todo preparados para dar este paso y comenzar pues a adorar al Elohim del cielo y de la tierra y reconstruir pues evidentemente el tercer templo que tanto han estado esperando como nación del pueblo del Eterno, de Elohim. Que a Kadosh Baruj Hu le bendiga grandemente, dele a compartir este video y que el Santo de Israel les bendiga. Shalom.